Graciela Pérez de León Quirós, soy abogada y agradezco a Un Día por Todas la oportunidad de presentarme ante ustedes el día de hoy a comentar un tema muy interesante que es el de la violencia intrafamiliar y la violencia de género, y especialmente cuando los afectados o víctimas son por igual hombres y mujeres. Comenzaremos diciendo que no hay un concepto jurídico de familia. Es decir, en ninguna ley, en ningún código, en la Constitución, no se define lo que debe entenderse por familia, el concepto de familia. Luego, sin embargo, es un concepto que todos entendemos, que todos manejamos, y es seguro que todos hacemos coincidir el concepto de familia con un grupo de personas donde uno se siente cómodo, donde uno recibe el primer contacto social, donde la persona es educada en valores, en conocimientos, en trato social. Eso es lo que entendemos por una familia. Sabemos que la familia puede estar conformada con multiplicidad de miembros, madre, padre, hijos, es lo tradicional, pero hay otros tipos de familias en las que esta convivencia y este compartir muchas cosas se lleva a cabo en el seno de esa familia. Cuando la familia, como la entendemos sociológicamente, y ya como ya dije, no jurídicamente, porque no hay un término que la defina en ninguna ley, se ve amenazada, se ve vulnerada, se ve atacada, entonces resulta en un quebrantamiento de esa base social que es ese conglomerado de personas unidas por un fin común, por la convivencia, por la cohabitación, por el compartir un espacio. La familia se ve vulnerada y se pone en peligro. Pero ¿qué pasa cuando es dentro del seno de esa familia donde comienza la disfunción, donde comienza a darse la violencia, donde comienza a darse el maltrato? Como dije hace rato, es en la familia donde se espera recibir cariño, donde se genera confianza, donde se aprenden ideas que se transmiten más adelante en la vida de la persona, porque se aprenden en la familia, se aprenden en el seno de la casa familiar y luego se replican a lo largo de la vida de las personas. Siempre, como dice el dicho, lo que aquí sucede, aquí se queda. Se ha pensado que lo que sucede en la familia, dentro de la misma familia, se debe resolver. Y son sus miembros los que tienen que resolver el problema que surja en su seno y quedarse ahí. Sin embargo, tristemente, vemos que no es así. Hay problemas que se generan en la familia por multiplicidad de razones. Cada familia y cada contexto es diferente. Entonces, los miembros es muy probable que si el problema que se ha generado es grave, sean incapaces de resolverlo por sí mismos. Porque es en ellos donde radica, en ellos o en varios de ellos, donde radica precisamente ese problema que va generando roces, que va generando agresiones, que se convierte en algún momento en maltrato. Y puede ser el reflejo de lo que traiga atrás uno de los miembros de la familia, el padre que fue golpeado, que tuvo un padre o una madre alcohólica, etcétera, va a reflejar todos esos problemas en su propia familia cuando la forme. Este juego de que lo que en la familia sucede, en la familia queda, ha sido tradicionalmente el pensamiento de todos. ¿Qué es lo que nos ha forzado a poner los ojos en este fenómeno de la violencia familiar? ¿Qué es lo que nos forzó a entrar en el juego de considerar conceptos intangibles dentro de las leyes? México, empujado por el conglomerado internacional, en el 2008 entra de lleno en el escenario jurídico
de los acuerdos y los tratados internacionales en los que se ponderaba o se ponía en primer plano, se pone en primer plano los derechos humanos, que son derechos que tiene la persona por el solo hecho de ser persona. No necesita el reconocimiento de la autoridad, bueno, por lo menos en teoría así es. Nuestra Constitución cambió para acomodarse a estas ideas y desde el 2008 empezó a permear dentro de nuestras leyes una serie de conceptos intangibles como la dignidad de la persona, como por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad, se plasmaron, se recogieron por las leyes y se empezaron a ejercer, es decir, se empezaron a tomar en consideración al momento de resolver conflictos, al momento de establecer parámetros de soluciones, la perspectiva de género, por ejemplo, del que vamos a hablar ahorita más adelante, y todo esto en buscando establecer relaciones equilibradas entre hombres y mujeres, determinados así por su sexo, hombres y mujeres, adultos, menores, adultos mayores y gente joven, de tal suerte que todos recibamos el mismo trato y las mismas oportunidades. Obviamente ese es un camino que apenas está comenzando. Hay una agenda internacional por ahí que habla del 2030 como la fecha en la que se espera, por ejemplo, que ya se logre la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Personalmente yo dudo que faltarían 10 años, y al paso que vamos, yo creo que no vamos a alcanzar esa igualdad sustantiva dentro de esos 10 años, que va a llevar más tiempo. No digo que no se pueda lograr, pero eso implica un cambio de pensamiento, un cambio de conceptualización de muchas circunstancias que hoy por hoy resultan falaces. Cuando cambia nuestra Constitución, en escalada cambian todas las demás leyes. Obviamente sabemos que todas las leyes en México están supeditadas jerárquicamente a la Constitución. Empiezan a recoger conceptos de este tipo intangibles. La violencia en la familia se vuelve un fenómeno cada vez más visible, más preocupante, que se visibiliza gracias al trabajo, sobre todo, de la sociedad civil, que lo pone en la mesa legislativa para que sean precisamente quienes hacen las leyes los que entiendan que ese fenómeno tiene que regularse, porque a pesar de que se da en un conglomerado cerrado que es la familia, traspola a la sociedad en general. Un miembro de una familia disfuncional va a ser un miembro disfuncional de la sociedad, y con todas las consecuencias que eso lleva. Entre otras cosas, se empiezan a manejar los conceptos que les comentaba yo: la igualdad de género, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad de la persona, que se entienden. El libre desarrollo de la personalidad, yo lo traduzco muy coloquialmente en ser feliz. Una persona tiene derecho a buscar su felicidad, y en aras de eso se han suscitado cambios en las leyes que su pretensión es justamente esa: lograr que la persona se desarrolle en su personalidad tan libremente como sea posible, y que con ello obtenga la felicidad, la plenitud, obtenga la tranquilidad y sea un ciudadano comprometido. Que queremos creer que una persona feliz se convierte en un ciudadano comprometido con su sociedad. De esta forma, los legisladores empiezan a tomar estas ideas y las empiezan a plasmar en los códigos penales. Luego traspola a los códigos civiles y habla de la violencia familiar como quien ejerce cualquier tipo de violencia física, psicológica, patrimonial, económica o sexual dentro o fuera del domicilio familiar, comparta o no, en contra de su cónyuge, concubina, concubinario, pariente hasta el 4º grado,
en ambas líneas o un incapaz de quien el agresor sea tutor o curador. Si analizamos este tipo penal, vemos que habla de cónyuge, que no hace referencia ni a hombre ni a mujer, es cónyuge, o sea, ambos, concubinario, concubina, concubinario, tampoco hace distingos, ya sabemos la diferencia que entre cónyuge y concubino, en cónyuge hay un matrimonio, en el concubino simplemente hay una relación parecida al matrimonio sin la formalidad de este. Hablamos del campo del derecho civil. O pariente hasta el cuarto grado. Quiere decir que quien ejerce este tipo de violencia, y entendemos violencia como actos que lastiman, que degradan, que minimizan, que disminuyen a la persona víctima de la agresión. En términos generales, esa es la violencia. Para efectos de sistematizar los conceptos, la ley habla de violencia física, de violencia psicológica, de violencia sexual, económica, patrimonial. Ahora también, bueno, más adelante vamos a ver que se ha incluido la violencia política y ahorita la comentamos. Como en el andar de esta evolución histórica, digamos que es bastante reciente, en la cual se pondera o se estudia el fenómeno de la violencia, se advierte, y eso lo sabemos todos, que las principales víctimas de violencia en el ámbito familiar son las mujeres y como consecuencia los niños, los hijos si los hay, y otras personas integradas al seno de la familia, pero principalmente el fenómeno de la violencia contra la mujer hace surgir también después del de violencia familiar el concepto de violencia de género. La violencia de género es la que se ejerce en contra de la mujer. A raíz de estas consideraciones, de esta concientización y visibilización de esta violencia que se ha padecido en México ancestralmente, surge la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es la que define los tipos de violencia que se pueden sufrir. Yo les comento que en la violencia, la diferencia con la violencia familiar es que la víctima puede ser cualquier persona, miembro de la familia, adulto, menor, hombre o mujer, o incapaz inclusive. En la violencia de género, la víctima siempre es una mujer y el agresor siempre es un hombre. Esas son las notas diferenciales de estos dos conceptos. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia define muchísimas cosas. Lo que nos importa aquí es cómo define a las violencias. Me voy a permitir leerlo para ser más exacta. La violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica y que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones negativas, destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas. De esto de modo enunciativo y no limitativo, aunque la ley los señala específicamente, yo quiero que ustedes analicen y piensen cada uno de estos conceptos. Anteriormente, los asuntos de violencia familiar o los asuntos entre familia eran parte del derecho civil común y se resolvían conforme a la letra de la ley, al código, letras negras, papel blanco, blanco y negro, no había de otra. Ahora, con la entrada de México en este concierto de los derechos humanos y la ponderación que las autoridades deben hacer de estos derechos, se ha abierto el espectro de resolución, el espectro de juicio que se puede llevar a cabo por parte de las autoridades y se les permite ponderar todos estos conceptos intangibles. Si yo pienso, si yo les digo negligencia, yo entiendo una cosa y a lo mejor alguno de ustedes entiende otra, y eso se debe tomar en cuenta todos estos aspectos como violencia psicológica. Por ejemplo, o sea, en mi andar
como litigante, me ha tocado, sobre todo en cuestiones de familia, me ha tocado ver muchos casos, especial, les voy a comentar uno de violencia psicológica, ¿no? Una mujer que yo conozco, abogada, que era una mujer productiva también económicamente. Su marido todos los días le recitaba la historia de, no, es que si tú te vas y tú me dejas, nadie te va a querer. Estás muy fea. Mira, tus dientes son muy feos. Y le señalaba uno por uno todos sus defectos. Le decía, como abogada tampoco sirves. Ahí llevas asuntitos de medio pelo y comentarios de ese tipo que encuadran perfectamente en la violencia psicológica y búsquenle el concepto que quieran, negligencia. Y también le decía, no, no, en ese trabajo no puedes estar porque ahí tienes que salir de viaje y tú no vas a salir de viaje con nadie ni a ningún lado si yo no te doy permiso. Eso es violencia psicológica. La hizo sentirse tan pequeñita y ella, de tanto repetírselo, se lo creyó. Eso es un ejemplo de violencia psicológica. En los tiempos en que yo vi ese asunto, no existía esta ley. No existía esta ley, por lo tanto, no había que argumentar al respecto, no había algo que decir que era un delito, que se le estaba lastimando su psique, su alma, su yo interior, que lo estaban destruyendo de tal forma que la dejaba a merced de. No sé si ustedes recuerdan el caso, por ejemplo, de una cantante muy famosa ahora, que era parte de un séquito de menores de edad que eran minimizadas psicológicamente por un individuo para someterlas a su voluntad, y le funcionaba, porque mientras más pequeña es la persona, es más probable que se pueda conseguir más rápido el efecto. La violencia psicológica lleva a la depresión, al aislamiento, a la autodevaluación, y en algún momento puede llevar también al suicidio, y eso es lo grave. La violencia física es todo aquello que produce un daño no accidental usando la fuerza física o algún arma u objeto que pueda provocar o no lesiones internas, externas o ambas. Un bofetón bien pegado a lo mejor no deja marcas físicas. En la persona, en el ánimo de la persona víctima de esa conducta, claro que deja huellas. Esa es la violencia física. No es necesario que te atraviese con un cuchillo para decir que hubo lesiones físicas o que hubo violencia física. Unos golpes dados por la causa que sea, porque nadie tiene derecho a hacer justicia por propia mano ni a desquitar sus malos humores y sus enojos con la persona que tiene junto. Esto es violencia física. Y generalmente las mujeres son las que resultan víctimas de este tipo de violencia en el seno de la familia, o vamos a extenderlo con las personas con las que mantienen una relación afectiva. La violencia física, si no se detecta, no se reconoce y no se detiene a tiempo, puede llegar a consecuencias fatales, como es el feminicidio. El feminicidio es el culmen de toda la violencia. Y en México vemos que hay todos los días un feminicidio, lamentablemente, y sobre todo en pandemia, que se tuvo que vivir con el enemigo encerrados. Ahora resulta que se dan cuenta que hay una mujer desaparecida que fue encontrada muerta y analizan y buscan el novio, la pareja. Eso es violencia feminicida. La violencia patrimonial es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la misma. Es la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos que estaban destinados a la supervivencia o a satisfacer las necesidades de la persona, de la mujer. Les pongo el caso de aquel marido que, sin pedir permiso,
vende algún bien propiedad de la mujer para él aprovecharse del dinero, o le sustrae sus prendas para irlas a empeñar sin ser de él, sino de su esposa o de su pareja, irlas a empeñar y obtener un lucro con eso. O le retiene su acta de nacimiento, le retiene su pasaporte, le retiene su IFE, le retiene todo, con tal de no permitirle ejercer sus derechos sobre su patrimonio. Que vas a ir a retirar al banco, pero te van a pedir tu IFE, no te la doy, o te retiro la tarjeta del banco, lo que sea. La económica, la violencia económica, que es muy parecida, afecta a la supervivencia económica de la víctima y está encaminada a controlar los ingresos, sus percepciones económicas, o inclusive hay violencia económica cuando una mujer percibe un salario que no es igual al de un hombre en el mismo puesto o con las mismas obligaciones. Aquel marido que la señora trabaja y le esconde su tarjeta de nómina porque él es el que va a administrar el dinero que la señora gana en su empleo. Aquí me tocó el caso de una muy buena mujer que moría de miedo con el marido y él le administraba su tarjeta. Ella no veía un peso de lo que trabajaba, se veía obligada a trabajar, pero no veía ni un peso de eso porque la tarjeta donde le depositaban su nómina la tenía el señor. Y la violencia sexual, cualquier acto que degrada o dañe el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y por lo tanto atenta contra su libertad, su dignidad y su integridad física. Volvemos al concepto de dignidad. ¿Qué es la dignidad? Es el valor que debemos darnos como personas y que debe enfrentarse al de y que se enfrenta al de los demás para ponernos en un estado de igualdad, de equilibrio. ¿Quién soy? ¿Cuánto valgo? ¿Y qué respeto merezco? Esa es mi dignidad. ¿Cómo andamos de dignidad? La violencia psicológica tiende a mermar la dignidad de las personas. Y la violencia sexual es la merma de la dignidad de la persona a través de dañar el cuerpo o la sexualidad de la víctima. Cualquier otra, incluyeron ahora los entornos en los que se puede dar, la ley también habla de esto, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Todas estas violencias o cualquiera de estas violencias se puede dar en diversos ámbitos. En el ámbito familiar, y refiere a la violencia familiar, como ya lo habíamos hablado, conglomerado de personas que viven, comparten o no la misma habitación, pero que están reunidas por un fin común. Esa es la familia. También se puede dar en el ámbito laboral y docente, y estamos hablando de compañeros de trabajo, de jefes, de subalternos inclusive. Estamos hablando del ámbito docente y estamos hablando de maestros administrativos y alumnos. Es transversal el concepto, puede darse de unos a otros indistintamente. En la comunidad, y pensemos en las comunidades indígenas donde tienen hasta cierto punto sus propias reglas y se les acepta como comunidades indígenas o comunidades pequeñas donde las costumbres se vuelven ley. La violencia también se puede dar en el ámbito institucional y estamos hablando de instituciones públicas o privadas y aquí se atrajo el concepto de violencia política y es el término, grosso modo, es aquella violencia que se ejerce en contra de una mujer para impedirle ejercer sus derechos políticos. Votar y ser votada son sus derechos políticos. Y también se incluye a las personas a su alrededor, a su equipo de trabajo o su familia. La violencia de género no aplica cuando se es varón, cuando la víctima es un hombre. Sin embargo, la violencia intrafamiliar ya dijimos que sí afecta. La Organización Mundial de la Salud ha levantado estadísticas mundiales y en México, y México está incluido, donde se advierte que la violencia contra los hombres en proporciones 3:1. 3 mujeres violentadas por un hombre violentado. Y aplica para ambos el decir que son casos que se conocen, casos denunciados.
¿Por qué? Una mujer que va y denuncia violencia de género o violencia familiar, o un hombre inclusive también, se encuentra con un panorama duro frente a sí, que es acudir a una fiscalía especializada en este tipo de delitos, que las hay en todo el país, en todos los sistemas judiciales del país, va y denuncia violencia en su contra, y todavía no se nos quita el cuestionarle, ¿y por qué seguías ahí? ¿Y por qué estabas ahí? ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no pediste ayuda? ¿Por qué no hiciste algo tú? Y las mujeres, lamentablemente, que acuden a denunciar, son víctimas de este cuestionamiento, de este tipo de cuestionamientos, y esto se le conoce como la revictimización. La Corte Internacional determinó en el caso de los de campos algodoneros, cuando se trató el tema de las muertes de Juárez, de esta revictimización, pero en contra de la familia, donde le cuestionaban a la familia, ¿y qué hacía ahí esa hora? ¿Y por qué llevaba vestido y no pantalón? Esas preguntas tan irrelevantes no tiene que ver. La culpa no es de la víctima, la culpa es del agresor. Tenemos que pararnos en esa plataforma y entenderlo. La culpa no es de la víctima. Esos cuestionamientos hacen que muchas víctimas se desanimen y no vayan y presenten su denuncia. Ahora, si es un hombre la víctima es todavía peor, porque de verdad, a mí me tocó verlo, un señor chiquito, menudito, que fue a presentar una denuncia porque su esposa le daba de palos. O sea, su esposa lo maltrataba. Y en la fiscalía, a quien le tocó escuchar el primer contacto que tienen para ver a dónde lo dirigen, se rió de él. ¿Cómo? Su esposa le pega. ¿Cómo le pega si es usted hombre? Ese tipo de cuestionamientos revictimizan a las víctimas y hacen mucho más difícil el acceso a la justicia, porque ya desde la denuncia nos estamos encontrando con cuestionamientos ridículos que no tienen lugar y que no son importantes. Debemos entender que hay en México, y para las víctimas de violencia todavía existe algo que es un concepto muy difícil, muy fácil de entender, pero muy fácil de entender, que es el miedo. Las víctimas desarrollan miedo de su agresor, de lo que les va a decir, de lo que les va a hacer, de cómo reaccionar. Ese miedo se multiplica, o sea, para salir de esa situación es sumamente difícil hacerlo. Hay muchas instituciones cuya labor es esa, a las que se pueden acercar en busca de soporte, de apoyo, de auxilio, de tratamiento, pues. Están los institutos de las mujeres en cada estado. El DIF de cada municipio debe tener un área especializada en psicología y un área jurídica para que ayuden a las personas a salir de esto. No es que un día se levanten y digan, hoy voy a cambiar, como decía la canción. No. Hoy voy a dejar a esta persona que me maltrata. No. Esas decisiones no son así de rápidas y de en la almohada me lo dijo y lo voy a hacer. No es cierto. El miedo encadena, el miedo aplasta, el miedo enmudece a las personas, hombres y mujeres. Ahora en la pandemia, las estadísticas de llamadas de auxilio creció un 100 y tantos % a instituciones públicas y a instituciones privadas en busca de ayuda, de apoyo, de estrategias para enfrentar esta situación, dado que estaban limitados a un espacio cerrado junto con el agresor, que además es muy probable que el agresor tuviera un nivel de tolerancia mucho menor que siempre antes de explotar su violencia, debido al estrés del encierro
a lo mejor perdió el trabajo, a lo mejor tenía adicciones y ya no las puede satisfacer como normalmente lo hacía. Esos son puntos donde se genera estrés grave que hace que resulte luego en una agresión en contra de quienes viven con él. La violencia familiar no es exclusiva del estrato social, digamos, económicamente bajo. La violencia intrafamiliar se da en todos los estratos, e igual que la violencia contra los hombres, que no se denuncia por vergüenza al que dirán, en los estratos acomodados, por llamarles de alguna forma, económicamente más solventes, tampoco se denuncia por la misma razón. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? O simplemente, y luego, si lo meto a la cárcel, ¿qué voy a hacer? Esa frasecita, se las dicen a las víctimas en las fiscalías. Les falta un poquito de empatía, aunque técnicamente sean muy buenos, les falta, yo creo que ya se acostumbraron al dolor ajeno de verlo todos los días y a cada rato, les falta un poco de empatía. Y no hacer cuestionamientos fuera de contexto a las mismas víctimas, ¿no? Y ya lo pensaste bien, si lo metes a la cárcel, ¿de qué vas a vivir? Y si te dejas sin casa, la ley ha desplegado muchas opciones para cada una de estas preguntas y sin embargo sigue siendo insuficiente la ley. Hay medidas de protección, por ejemplo, el agresor, otro caso que atendí, la chamaca, porque era una chamaca, tenía 19 años, se había ido con él a los 15, tenía una criatura de 3 y otra en el vientre. La empujó afuera de su casa y le dijo, vete, ya no te quiero aquí. Y la sacó de la casa. Y dice, pero mis cosas se quedaron ahí, mis papeles, mi dinero, mi bolso. Hay medidas de protección, por ejemplo, para que la policía, a través de una orden de la fiscalía, por eso es importante denunciar, acompañe a estas mujeres a ese domicilio para que saquen sus cosas. No para que se metan subrepticiamente, no, para que vayan con la policía y con su apoyo saquen sus cosas, las retiren y se retiren del hogar. Hay medidas para sacar al individuo de ese hogar y ser ellas las que con los hijos queden protegidos en cuanto a casa-habitación. O sea, la ley da opciones. El aterrizaje de esas opciones ya en la práctica es lo que está costando trabajo. Conseguir y obtener está costando trabajo. Ahora, la Corte, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido criterios jurisprudenciales donde se refiere al concepto de igualdad de género. Ustedes seguramente habrán escuchado o leído la queja de algún papá al que la mamá no le permite ver a sus hijos, no lo deja ver a sus hijos, o la suegra le quita a los hijos y no los deja ver a los hijos. Y les siembran en su cabecita de niños ideas en contra del progenitor. Como eso también es una situación muy común, ya llegó las quejas a través de juicios y de recursos legales y demás, ya llegaron a la Corte. La Corte ha ponderado la igualdad de género, ha hecho una ponderación entre derechos humanos y, ojo, teniendo como punto focal a los hijos, ha tomado en consideración a bien decir, que los hombres y las mujeres son capaces de tener y atender a sus hijos y que no hay razón ni motivo para pensar que los hijos estén mejor con la madre por el simple hecho de ser la madre. Ya empieza la balanza a equilibrarse a raíz de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, de que sale al entorno social el concepto jurídico de violencia de género. La balanza se inclina en favor de las mujeres, pero por experiencia yo se los aseguro, por muy inclinada que esté la balanza en favor de las mujeres, no se ha logrado ni la 10ª parte de equilibrio de lo que se pretendía. Pero bueno, a los ojos del juzgador, los hombres empezaron a perder en ese equilibrio y para
lograr igualarlos, se acogen al principio de la igualdad de género para señalar que tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos, no deben ser considerados de modo diferente y no debe el juzgar con perspectiva de género es atender a principios objetivos, y así nos dicen varios criterios jurisprudenciales que ha emitido la Corte. Vemos ahora, por ejemplo, a mí me tocó el caso de una mujer mayor, jubilada, al que vivió todo el tiempo manteniendo al marido hasta que un día la maltrató, se hartó ella y le pidió el divorcio, la divorciamos, y luego él vino y le demandó una pensión alimenticia. Los detalles técnicos ya son otra cosa, pero al final de cuentas, pudimos anular esa pensión alimenticia, pudimos liberarla a ella de esa obligación legal al estar ya divorciados, porque además el señor, que no tenía trabajo, que se dedicaba a la política, por decirlo de alguna forma, ese señor estaba, aunque tenía ya algunos años de edad, estaba en plenitud de facultades para hacerse por sí mismo de su propio ingreso y de su propia supervivencia, mucho más que no había hijos entre ambos. O sea que vemos que hay casos donde las mujeres tienen que pagar pensión alimenticia. Con razón o sin razón, cada caso es diferente, cada caso tiene sus particularidades. Pero antes, hace 10, 15 años, eso era impensable. Era impensable. En algún momento, hace ese tiempo, intentamos, la mujer echó de la casa al marido y había entre ellos un pacto que era muy raro y que todavía se ve raro porque tenemos esos atavismos mentales, donde él se dedicaba a la casa y ella era la que trabajaba. Y los hijos estaban perfectamente atendidos, los hijos comían, se bañaban, iban a la escuela, hacían sus tareas y todo porque su papá era el que los atendía. Un día la señora se cansa de la situación y lo echa a la calle. Les estoy hablando hace como 12 años. Intentamos demandar una pensión alimenticia para el señor porque lo dejó sin casa, sin ingresos, porque él no los tenía por el acuerdo de que él se dedicaba a la casa. No porque no pudiera vérselos, sino que en el momento no tenía con qué sobrevivir. Y el juez lo negó, de entrada, lo negó. Y eso es discriminatorio. Por eso es plausible que la Corte acoja el concepto de igualdad de género, a mi gusto demasiado pronto, porque la mujer no ha logrado el equilibrio para sí misma, para su persona, no se ha concretado. Entonces, volviendo al tema de la violencia familiar, recapitulemos que la violencia familiar es la que se da dentro del seno familiar y puede ser física, psicológica, económica, patrimonial, sexual. Y ya que mencionamos lo sexual, que es aquello que daña la integridad física o sexual de la víctima al obligarla a realizar conductas con fines sexuales que no desea, vamos a mencionar un fenómeno que creció muchísimo durante esta pandemia y que se ha sabido, y no lo suficiente porque la gente no denuncia, necesita otras cosas de apoyo para hacerlo, que es el abuso sexual. Y el abuso sexual lo ejecuta una persona, se ejecuta en agravio de una persona cuando sin su consentimiento se le hace que para sí o para un tercero realice actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. Quiere decir que se realiza una serie de conductas que denigran la integridad de la persona, la dignidad de la persona, sin el propósito de llegar a la cópula, o sea, sin la consumación física del acto sexual. Se entiende por actos sexuales, modo enunciativo y no limitativo, según establece el 260 del Código Penal Federal, los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales
u obliguen a la víctima a representarlos. También se considera abuso sexual cuando se obliga a la víctima a observar un acto sexual o a exhibir su propio cuerpo sin consentimiento. De estas ideas es que en resumidas cuentas es obligar a otra persona a realizar actos con fines sexuales pero sin ánimo de cópula en sí mismos, en un tercero o inclusive como espectador. Eso es el abuso sexual. Y ha dado pie a otra serie de delitos que, ayudados por la tecnología, han proliferado en los últimos tiempos. Por ejemplo, la pornografía, esto de exhibir su cuerpo sin su consentimiento. ¿Qué pasa si toman fotos y luego las venden, las distribuyen, las regalan? Ya estamos en otro territorio de otro delito. O si con engaños, mediante la tecnología, obligan a una persona a exhibirse o a realizar actos para, obviamente a través de una cámara no se va a llegar a la cópula, pero sí se va a obtener un placer sexual por parte del agresor o económico, o de lo que quieran ustedes. Pero en este caso, de los abusos sexuales, actos sexuales son tocamientos, manoseos corporales obscenos o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representar. Si bien el término obsceno es relativo, porque admite interpretación, la finalidad sexual del acto es muy clara. Y eso se puede entender fácilmente. Eso es un abuso sexual. En el Código Penal de Veracruz, por ejemplo, habla de una persona mayor de 18 años y este delito se persigue por querella, a menos que la víctima sea un incapaz. O sea, un menor de edad o una persona que es discapacitada, física o mentalmente. Entonces, la investigación tiene que ser de oficio. ¿Qué se puede hacer con la violencia familiar? Rápidamente les comento. Las personas que son víctimas de violencia familiar, a menos que tengan la desgracia de estar totalmente solas en el lugar donde viven con el agresor, pueden desarrollar una red de apoyo, familia, amigos, vecinos, que le puedan prestar ayuda a esta persona, a la persona víctima, en el momento en que quiera salirse de ese entorno y dejar atrás esa agresión y ese maltrato que implica la violencia familiar. Pueden ser familiares, amigos, inclusive que estén lejos. Si están lejos es todavía mucho mejor. También pueden buscar ayuda externa. Les comentaba, los institutos de las mujeres en los estados pueden prestarles esta asesoría psicológica y jurídica. Hay que contactar por teléfono, hay que buscar. Casi todas las personas tienen acceso al internet. Por ahí se puede buscar esta ayuda. En el DIF de cada municipio también. Hacer un paquetito con los documentos primordiales de la persona, identificaciones, tarjetas de crédito, escrituras de propiedades, un sobre, no una caja, un sobre, ni una bolsa de las del supermercado, no, un sobre, y guardarlo en un lugar seguro. Si ustedes no tienen un lugar seguro dentro de su casa, dénselo a una persona de su confianza. También ponerse de acuerdo con sus vecinos. Lamentablemente, hay vecinos que son excelentes y hay vecinos que son unos chismosos y que nada más están... Bueno, hay que hablar con los vecinos, ver quién puede prestar ayuda en el momento necesario, y el prestar ayuda es tomar el teléfono y llamar al 911 y pedir auxilio para la persona que obviamente está siendo agredida, porque se oyen los golpes, se oye el zafarrancho y se oyen los gritos pidiendo ayuda. Todo eso
son opciones que se pueden hacer todas o una, o comenzar con alguna. Y por favor, no le pidan consejo a la amiga, a menos que sea una psicóloga muy capaz. No le pidan consejo al vecino. No cuenten sus problemas a cualquier persona que vengan y les propongan soluciones mágicas y maravillosas. La agresión, la violencia legalmente no es conciliable. Si van a un lugar y los sientan uno a otro para que se prometan respetarse mutuamente, etcétera, etcétera, como antes solía hacerse aquí, bueno, solía hacerse en todos los niveles de cuando eran ministerios públicos, había unos conciliadores que era muy común que hicieran eso. La violencia no es conciliable, la violencia no es sujeto de acuerdo, la violencia es violencia. ¿Y por qué no es sujeto de acuerdo? Porque se sabe de un modo indudable que quien ha sido violento una vez lo va a seguir siendo, eventualmente va a repetir la conducta. Si no pudo ser dueño de sí mismo para no agredir una vez, no lo va a hacer después. Y sobre todo en temas tan delicados como la violencia psicológica, donde lo que se daña es el interior de la persona. ¿Cómo evaluar esos daños? Eso solo lo puede hacer un profesional. Y ese tipo de violencia se ejerce porque el agresor está acostumbrado y ha desarrollado técnicas para ser violento sutil o violento descarado, como quieran, pero sin dar un solo golpe. Para acabarse a la persona que tiene junto, sin dar un solo golpe, se la acaba como persona. Entonces, la violencia no es, si alguien les dice que van a llegar a un acuerdo de que ya no te voy a agredir, todo eso, sépanse que eso es ilegal. La violencia no es sujeto de acuerdo. Recapitulando, la violencia familiar puede tener como víctimas a los hombres también, todos los que formen parte del núcleo familiar, que estén unidos por un fin común, por lazos de parentesco muchas veces, que vivan en la misma casa o que estén unidos por relaciones afectivas. Esa puede tener como víctimas a mujeres y hombres. Y la violencia de género, que ya es la violencia más específica en contra de la mujer y que tiene su punto más grave en el feminicidio, esa se ejerce contra las mujeres. Está prevista de modo específico en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y también en los códigos penales. Esa violencia debe denunciarse, debe seguirse el proceso y también un consejo, si ustedes van y denuncian, no esperen que la autoridad haga todo. Así como ustedes llegaron y presentaron una denuncia, 100 personas más ese día. Me ha tocado ver, con mucha tristeza, me ha tocado ver en la antesala de las fiscalías especializadas a 3 niñas al mismo tiempo que van a denunciar violación. Y esperan y están en shock y todo les pasa, pero tienen que denunciar para que se movilice la maquinaria judicial y en algún momento el agresor pueda ser procesado y pueda ser sentenciado. Los hombres también denuncien, quítense la pena, y también la violencia, recuerden que puede ser psicológica en su contra. Hay muchas falacias en las que hemos creído siempre que el hombre es más fuerte. No es cierto. Imagínense a una mujer de este tamaño, con una pareja de este tamaño, flaquito, delgadito, de espíritu tranquilo, retraído. Claro que la violencia, si la señora es violenta, claro que se lo acaba. O sea, vamos a quitarnos todas esas ideas preconcebidas y vamos a admitir que el fenómeno existe. La violencia intrafamiliar, la violencia de género y el abuso sexual generalmente van de la mano. Y la violencia de género termina, lamentablemente, en muchos casos, en feminicidio. Este es mi comentario para ustedes. Agradezco a Un Día por Todas el interés en estos temas que son actuales, que son de todos los días y que deben conocerse, deben hablarse. Si el mensaje de denuncia llega a alguien,
que sepa que no nada más es ir y poner la denuncia, sino que necesita buscar ayuda para poder salir de ese problema, para poder empoderarse, tomar fuerza interior y llevar las cosas hasta lo último. Las fiscalías hay que estar haciendo presencia constantemente, hay que estar aportando datos de prueba, hay que estar como si fuera, como es algo de interés de uno, como si fuera una meta que hay que ponerse. Si ese es su interés, háganlo. Si lo que quieren es librarse de la violencia, busquen alternativas, busquen terapia, busquen apoyo psicológico y el modo en que puedan salir de eso, si no quieren presentar una denuncia, también pueden salir de eso, irse de ahí, alejarse, poner tierra de por medio, pero con acompañamiento, siempre con acompañamiento y un acompañamiento adecuado. Gracias a Un Día por Todas de nuevo por la oportunidad de platicar estos temas y estamos a sus órdenes en lo que les pueda yo apoyar. Muchas gracias.